Hola amigos, celebramos hoy el 17º domingo del tiempo ordinario y la liturgia nos ofrece hoy la lectura del capítulo 6 de los versículos del 1 al 15, donde se nos narra la multiplicación de los panes. En este evangelio, Jesús, que está predicando en un descampado, se compadece del gentío que le sigue y busca la manera de darles de comer. Para ello cuenta con la ayuda de los discípulos y de un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Las acciones que realiza Jesús en este episodio son paralelas con las de la última cena, pues igualmente toma el pan, da la acción de gracias y lo reparte a la gente que está sentada. Dos elementos muy importantes, como lo son el pan partido y la acción de gracias, nos hacen referencia directa a la última cena. Tanto es así que el evangelista Juan, a diferencia de los evangelistas sinópticos, no nos narra la última cena como tal, sino que esta multiplicación de los panes hace referencia directa a la institución de la Eucaristía y por lo tanto al sacrificio de Jesús en la cruz. En la multiplicación de los panes, Jesús se hace pan de vida para la salvación de los hombres, como lo va a explicar él mismo al final del capítulo 6. Aunque asistimos normalmente a la Eucaristía, hoy es un día para preguntarnos si de verdad sabemos lo que significa. Por ello podemos decir que la Eucaristía es el gran encuentro permanente de Dios con el hombre. Un encuentro en el que el Señor se sigue haciendo presente como nuestro alimento, donde se da a sí mismo y nos va transformando a través de la Eucaristía en su propia persona. Así como hizo falta la colaboración de un muchacho para poder hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, también hoy Jesús cuenta con nuestro pequeño aporte, y de ese gesto pequeño que nosotros podemos hacer de lo poco que tenemos, Jesús multiplica en gestos de amor para la humanidad y trae la salvación para todos. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por el don de la Eucaristía que nos regala cada día. Recordemos las palabras de San Agustín, que nos decía: si Jesucristo no se hubiera hecho hombre, no tendríamos su cuerpo. Y si no tuviéramos su cuerpo, tampoco tendríamos acceso al pan de la vida que nos ha dejado en la Eucaristía. Para vivir bien y mejor cada día el misterio de la Eucaristía, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera, debemos hacernos conscientes de que la Eucaristía es el acto de culto más grande que existe sobre la tierra. En la Eucaristía, Jesús perpetúa el sacrificio de la cruz, aunque de manera incruenta. Es decir, que en cada Eucaristía vivimos lo que sucedió en el Calvario el día de la muerte de Jesús. Por ello, la Eucaristía no es una reunión cualquiera, sino que es la asamblea de los cristianos, es el centro y culmen de la vida del creyente. Esto quiere decir que el cristiano le pide al Señor cosas en la Eucaristía, celebra la vida de cada día y le da gracias una vez que el Señor ha cumplido aquello que le hemos pedido. Segunda cosa importante a tener en cuenta: la Eucaristía es el acto de oración por excelencia. Por lo tanto, en ella pedimos perdón, en ella alabamos al Señor, en ella hacemos oración de distintas maneras. Pero tengamos en cuenta que en la Eucaristía vamos principalmente a adorar a Dios y a darle gracias. De hecho, la palabra Eucaristía significa precisamente acción de gracias. Tercer tips importante: evitar la tentación de Felipe. La tentación de Felipe es quedarnos simplemente en el aspecto material de la Eucaristía. Es decir, pensar que la multiplicación de los panes se dio simplemente por la solidaridad, o pensar que la Eucaristía es simplemente un acto simbólico. Tenemos que ir un poco más allá y darnos cuenta que en la Eucaristía está la presencia real de Cristo, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad, lo cual significa toda la persona de Jesús como hombre y como Dios, y que por lo tanto es un encuentro personal y real con nuestro Salvador. Cuarta cosa importante: si la Eucaristía es un encuentro personal con Cristo, podemos pedirle al Todopoderoso todo lo que necesitamos, pero sobre todo tener conciencia de que Jesús en este misterio sacia el hambre profunda del hombre, del ser humano. Jesús sacia el hambre de orientación, el hambre de sentido, el hambre de verdad y el hambre de felicidad que tiene todo ser humano. Quinta cosa a tener presente: la Eucaristía es Jesús que se nos da en alimento y nos va transformando progresivamente en Él. Sexto aspecto a tener en cuenta: en la parte práctica
sabiendo que la Eucaristía es el acto más importante de culto que el ser humano, el creyente, puede realizar, tenemos que prepararnos lo mejor posible. Esta preparación es espiritual principalmente. Para ello debemos tener en cuenta el ayuno eucarístico, es decir, una hora antes no consumir ningún alimento para poder recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Pedirle al Señor que podamos celebrar con mucho fervor la Eucaristía, acercarnos al templo unos minutos antes para poder rezar un poco ante Jesús sacramentado, silenciarnos tanto exteriormente como interiormente, para que nuestro espíritu esté bien dispuesto para el misterio que se va a celebrar. También es muy importante, y sabiendo que la misa es un rito, seguir los gestos que la liturgia nos propone. Dentro de la misa, en algunos momentos estamos de pie, lo cual significa respeto. En otros momentos, como durante la homilía, estamos sentados, lo cual significa que estamos prestando atención y tenemos el oído y el corazón abiertos a la palabra de Dios. Y otro gesto es cuando estamos arrodillados, que significa adoración profunda. Por ello, en la Eucaristía tenemos que realizar cada gesto en el momento oportuno y así vivir adecuadamente el misterio que nos está ofreciendo la Iglesia. Además, debemos tener una participación activa y consciente. Esto significa que las respuestas de la misa, como por ejemplo, cuando el sacerdote dice "el Señor esté con ustedes", debemos contestar con ánimo y con buena voz y con tu espíritu. Y así cada una de las respuestas que damos a lo largo de la misa. También nuestro ánimo. Debemos tener actitud orante, actitud también de alegría porque estamos en un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué es importante vivir la Eucaristía conscientemente y de manera activa? Pues porque es el encuentro con el Señor. De hecho, la Eucaristía es un anticipo de lo que será la Jerusalén celestial. Por decirlo de alguna manera, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Debemos vivirlo intensamente, teniendo en cuenta que Jesús, que está vivo y presente en la Eucaristía, puede escucharme y yo puedo escucharle también a través de su palabra. Y por lo tanto es un diálogo íntimo, alegre y fervoroso con aquel que sabemos nos ama intensamente y siendo todopoderoso me puede ayudar en todas las maneras posibles. Bueno amigos, ha sido un gusto como siempre compartir con ustedes la palabra de Dios. Pido al Señor que les aumente la fe, la esperanza y la caridad y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.